En vídeos anteriores hemos visto cómo la llegada de medios técnicos novedosos, como serían la fotografía o el cine, cambiaron nuestros modos de crear imagen y de percibir esa imagen, de consumirla. Pero su llegada, junto a la de otros medios de masas como el cómic, la prensa, algo que ya comentamos en el vídeo anterior, también cambió el modo en el que actúa la propia imagen. En vídeos previos vimos cómo la imagen tradicional, la obra de arte tradicional, tenía una serie de características, ¿no? Que para empezar era el producto realizado por un artista, un individuo concreto, con unas habilidades especiales, con una formación y una capacidad concreta para desarrollar belleza y verdad y llevarlas a la expresión artística. Algo que incluso se ha llegado a relacionar con la genialidad, ¿no? La figura del genio creador. Por tanto, aquello que genera ese artista, esa pieza concreta que genera ese artista, toma el estatus de imagen única. Hablamos en vídeos anteriores de la unicidad de la obra. El individuo artista crea una obra cada vez que genera nuevas creaciones, porque los métodos de reproductibilidad son escasos, y por tanto cada una de esas obras es diferente. Y precisamente por eso dijimos, precisamente por ser una obra creada por un sujeto concreto en un momento concreto, la obra de arte tradicional, la imagen tradicional, nace dentro de un aquí y una ahora, pues aparece en un lugar específico, en un momento concreto y en un contexto histórico-artístico determinado, generado por un individuo creador concreto. De todo ello también deriva la importancia de la autoridad de la obra. Estamos hablando de una autoridad derivada de la autoría, o sea, de quién ha realizado esa obra, ese individuo concreto, pero también de una autoridad derivada de su propia historia, de esa fortuna crítica que la acompaña a lo largo de su historia. Al ser una obra única, pues dependerá de quién la compró, dónde se ha exhibido, por qué se realizó esta obra, ¿no? Esa autoría o esa autoridad que se desarrolla a lo largo de su historia. Por todo ello, en la obra de arte tradicional, en la imagen tradicional, hay un concepto importantísimo que es la autenticidad de la obra tradicional. Una autenticidad que solo es otorgada si se trata de una obra original, única, creada en un momento determinado por un autor determinado. Todo ello desemboca en la formación de un elemento que caracteriza al arte burgués, que es el aura de la obra de arte. Algo de lo que habla Walter Benjamin en sus escritos. El aura de la obra de arte es esa sensación de estar frente a algo único, original, especial, creado por un genio, algo irrepetible. Que además, en el modo en el que se recibe esa imagen, encontramos un receptor excluyente. Solo algunos tienen acceso a esa obra. A nivel físico, dijimos, porque muchas veces estaba ubicada esa obra de arte tradicional o esa imagen tradicional en palacios, en casas, en zonas privadas, pero también a nivel intelectual, porque no todo el mundo tenía los conocimientos intelectuales o técnicos para apreciarla. Por último, ese receptor de la imagen además es un receptor pasivo. El público élite puede contemplar con actitud totalmente pasiva esas obras, es la imagen la que les habla a ellos, la comunicación es unidireccional. Y puesto que la base formal de esa imagen tradicional es la mímesis, la copia, y en lo connotativo el observador conoce los códigos, no es necesario que éste haga un esfuerzo especial, reconoce lo que ve en esa imagen y por lo tanto se la apropia, la hace suya. Claro, pero con la llegada de medios técnicos novedosos como son el cine y la fotografía, las características de la imagen tradicional cambian, pues ahora vemos cómo la popularización de nuevos medios cambian también el estatus de la imagen y nuestra relación con ella. Para empezar, la nueva imagen ya no tiene como característica e intrínseca y propia la de ser una imagen original. De hecho, parte de su éxito se basa en que puede superar la unicidad de la obra para poder generar copias infinitas de la misma, o sea, en su capacidad de reproducción. Tal es la fluidez y la movilidad de medios, como por ejemplo en la fotografía, en el cine y en otros medios de reproducción técnica, que ya no es posible establecer un aquí y una ahora específicos cuando se ha creado esa imagen, dónde se ha creado, de dónde surge. Por tanto, se supera esa idea de autoría única. En gran parte de los casos el espectador puede recibir la imagen o ver la película y no saber exactamente quién está detrás de esos productos. Pongamos el ejemplo de un reportero gráfico que trabaja en una agencia de noticias y consigue una imagen espectacular a nivel técnico, estético. Muchas veces no sabemos quién ha sido el autor de esa imagen, pero eso no le hace perder relevancia o potencia.
Otra de las características que es intrínseca a esta nueva imagen surgida tras el nacimiento de nuevos medios técnicos como la fotografía o el cine es el hecho de que es una imagen reproducible, se puede reproducir. La imagen en la era industrial ya nace con esa capacidad, es parte de su esencia y por lo tanto el concepto de original pierde sentido. ¿Qué es el original? El negativo, las copias, la imagen proyectada. Esa capacidad de ser reproducida es la principal característica de la imagen de la era industrial. Y todos estos cambios en los recursos técnicos, en los medios de trabajo, de producción, etcétera, suponen una transformación no solo en la autoría o en la recepción de la imagen, sino también en la obra de arte y en la imagen como tal. Porque ya no podemos hablar de una obra de arte original, auténtica, única, con autoridad, del mismo modo que lo hacíamos cuando hablábamos de la imagen tradicional, sino ahora podríamos hablar quizá de un objeto artístico. Un objeto que siendo muy cercano a un elemento de uso cotidiano, se diferencia de este porque además presenta una búsqueda y una cualificación de lo estético. Por todo ello, además, ya no podemos hablar de un genio creador, como decíamos al principio de este vídeo, sino casi de un productor, de un individuo con conocimientos técnicos, con formación, con capacidad, con talento estético, claro que sí, pero ya no un genio especial, específico. Y todo ello, por supuesto, afecta al receptor de la imagen. Ya no vemos en él a un receptor único, ilustrado, iniciado, elitista. El receptor se convierte en consumidor de imágenes y las consume por diversas razones, por entretenimiento, por necesidad, por educación, simplemente porque están ahí. Y quizá dentro del terreno de la recepción de la imagen, el cambio más importante es el cambio de actitud. Hablábamos antes de la actitud pasiva, de que la comunicación entre la obra y el espectador era unidireccional, desde la obra a aquel que la está contemplando. En este caso, a partir del siglo XX sobre todo, la obra, la imagen, requiere una actitud activa por parte del receptor. Una actitud activa que progresivamente va afianzándose hasta llegar a pedirle, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, a ese espectador, llegar a pedirle que se convierta en un co-creador. Ya no es un personaje pasivo que espera que la obra o la imagen le diga algo concreto. Vemos que el espectador del siglo XX empieza a interpretar la imagen porque con la democratización de esta imagen se produce también su conversión a lo cotidiano. Ya no necesitas ser un entendido e incluso puedes empatizar y completar esa imagen porque forma parte de tu día a día. De este modo, el público se puede convertir también en crítico, basándose en la calidad de su propia experiencia artística. Walter Benjamin defendía que el público ahora es un ente activo con capacidad crítica ante la imagen. Puede llegar a tener incluso una actitud revolucionaria frente a la misma. Otra de las grandes características de la imagen industrial y postindustrial es que los medios de comunicación de masas están al servicio y juegan las normas del juego de la sociedad capitalista. Estos nuevos medios de creación y transmisión de imágenes, en gran parte de las ocasiones, se han convertido en un vehículo de transmisión de ideas sobre cómo vivir, quién ser, qué pensar, a qué aspirar, cómo vestir, qué escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa democratización de la imagen se convierte también en un medio para transmitir ideas ideológicas, políticas, económicas de primer nivel. Esto conlleva que, igual que la nueva imagen postindustrial requiere del individuo una recepción activa, también en el campo de lo económico se produzca cierta enajenación del individuo a través de la imagen. Ahora la imagen está dirigida a la masa, aunque la haga sentir individuo. Cuando se piensa en el producto, en la imagen, en la película, piensas en un individuo tipo, lo que el mercado llama target, pero sabes que va dirigido a cientos, a miles de personas. Esto permite democratizar ideas, disciplinas, y esta democratización también ha permitido que haya tendencias que vean a la masa como un conjunto en positivo, o sea, que la imagen, a través de su consumo, les permita reconocerse como masa en positivo, como fuerza motora de la sociedad, siendo clase trabajadora, consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa obra de arte, concebida con función social, pretende que cada individuo se reconozca como elemento fuerte de la sociedad. Por eso, dentro de este aspecto social, también es importantísimo, es el último de los elementos o de las características de esta nueva imagen que quisiera comentar, es importantísimo que la obra, que la imagen sea altamente comunicativa, que el espectador, los espectadores, la masa de espectadores quede incluida en este proceso de comunicación e insertando en la esfera de lo estético y lo artístico elementos como el diseño, la televisión, el vídeo, la publicidad, el cine, la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera.
En nuestros próximos vídeos veremos cómo estos cambios en las características de la imagen industrial y posindustrial llevarán a la ruptura del canon imperante, de aquello que conocíamos como imagen tradicional y que valorábamos como tal. Veremos cómo cambios sociales, estéticos, políticos, nos llevan también a cambios en la recepción de la imagen y a la subversión de la mirada. Pero eso lo veremos en próximos vídeos, así que por ahora me despido. Hasta la semana que viene.